Ok, Zacarías. Necesito... ¿Me puedes prestar ese para marcar aquí? Porque se me va a ir a un lado. Ajá. Ok, hermano. Vamos a estudiar el libro del profeta Zacarías. Yo desarrollé hasta un punto esta enseñanza porque el libro lleva 14 capítulos. Entonces, no daría tiempo para una hora, ¿verdad? Desarrollar tanto. Entonces, ¿qué hice? Lo llevé hasta un punto, hasta una extensión, hasta unos capítulos, ¿verdad? Y le pido al Señor que para el próximo domingo de pronto pueda continuar la otra parte que restaría, pues, ¿verdad? ¿Esto es con qué finalidad? Con la finalidad de no ser tan superficial, de no ir tan por encima de los capítulos y poder dar profundidad a los textos. Entonces, quiero que vayamos al profeta Zacarías, ¿verdad? Que se ubiquen allí todos. Hay unos datos que vamos a tomar en consideración antes de comenzar. El título de esta predicación es Zacarías, el Dios que nos recuerda. ¿Ok? Zacarías, el Dios que nos recuerda. Ese es el título. Hermano, se cree, esto es especulativo, no es 100% así, pero se cree que Zacarías era un profeta que era joven en comparación con los demás profetas. Entonces, en su estilo literario, él tiende a ser muy dinámico. Él tiende a redactar la composición de su libro de una forma que era habitual para aquellos tiempos, pero no es habitual para ahorita. ¿Ok? Los recursos, nosotros sabemos que hay recursos literarios, pero hay infinidad de recursos literarios. O sea, a veces cuando hablamos de lo que es una metáfora, de cosas así que existen en la literatura, en nuestra época o en nuestros tiempos, de pronto nosotros nos quedamos cortos con la cantidad de recursos y figuras literarias porque en estos tiempos existen otros medios como el video y ese tipo de cosas. Pero para aquel entonces, donde existía sobre todo lo que era el texto, era una riqueza muy importante las figuras literarias. ¿Ok? Entonces, en la misma forma de la estructura del libro, ya hay una figura que es en un sentido reflectiva o de reflejo, porque se escribe un capítulo y aquello que va relacionado con ese capítulo se escribe en otros capítulos más adelante. Y así sucesivamente. Le voy a dar un ejemplo. En el libro de Zacarías, él redacta una serie de visiones que Dios le revela. Son profecías, pero son en forma de visiones, ¿ok? Y esas visiones se pueden decir que serían 8 visiones aproximadamente, o incluso hasta menos si tú las vas agrupando, ¿no? Pero vamos a hablar, por ejemplo, de estas 8 visiones, que se entienden como tal de forma ya más directa, 8 visiones. Bueno, la primera visión que se redacta en el capítulo 1, la otra parte o la contraparte de esa visión, la tenemos en el capítulo 6, ¿ok? La segunda visión que se redacta en el verso 18 del capítulo 1, la segunda parte o la complementación la encontramos en el capítulo 5. La tercera visión en el capítulo 2 la encontramos en los primeros versos del capítulo 5. La cuarta visión en el capítulo 3 lo encontramos en el capítulo 4, verso de 1 al 14. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que se está viendo? Es más o menos si son 6 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ellos se conectan así, en forma de el último con el primero y así el antepenúltimo, hasta que los del centro se unen. ¿Sí lo ven? Es como una especie de V, ¿ok? Donde se van apuntando. Y eso es una figura literaria, eso es un recurso en donde los profetas escribían y redactaban. Y es importante que cuando uno estudie este tipo de libros, uno los tome en consideración. Porque ¿cómo se lee frecuentemente un libro? De forma cronológica y lineal. Tú no vas
a los libros y lo vas leyendo desde la última página hasta el primer, pero ahí existen lenguas semíticas y lo que es la literatura hebrea, en donde se lee al revés, o sea, se lee de este lado hacia acá, no de aquí para allá. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto en consideración para hacer que tenga más sentido las visiones, o sea, que se unan y den un mejor sentido y se puedan entender mejor. Porque, hermano, los libros proféticos son difíciles de interpretar, son difíciles y no imposibles de interpretar correctamente, ¿ok? Entonces, es lo primero que tengamos acá. Muchos consideran que Zacarías tiene este estilo literario precisamente porque él es un poco más joven que los demás profetas. O sea, que él aprovecha de la época lo que quizás era más popular en aquel entonces y más moderno para hacer estructuras literarias y lo utiliza para redactar sus profecías. Hay algunos que creen eso, no es ciencia cierta, pero son detalles a tomar en cuenta. Ok. Otra cosa. Zacarías pertenece al grupo de los profetas post-exílicos, es decir, aquellos profetas que vienen después del exilio. Recuerden que hay profetas que están pre-exilio, antes del exilio, antes que Jerusalén y toda la nación de Israel fuera deportada, o sobre todo en Babilonia, los que fueron a Babilonia, y hay profetas que vienen después. Entonces Zacarías es de ese grupo de profetas. ¿Quién fue el otro profeta o quiénes han sido otros profetas que vienen también después del exilio? Por ejemplo, Ageo, que hablamos de Ageo, ¿se acuerdan? La reconstrucción del templo. Y hablamos también de Esdras, hablamos de Nehemías. Claro, no hemos entrado en esos libros porque no los hemos estudiado, pero ellos son parte de ese grupo post-exilio. Vienen después de que retorna Israel del exilio en el cual estuvo cautivo. ¿Quién sí estuvo metido en ese exilio? Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Que estaba por allá y el rey lo pone por acá para hacer de entre de los príncipes de Israel. Bueno, ahora, el texto se cree que se escribió 4 años antes de que el templo fuera reconstruido. Ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de Ageo que el punto central de la profecía o del libro de Ageo era motivar y estimular a los israelitas a que reconstruyeran el templo, ¿verdad? Que ahí hablamos de varias cosas, de que estaban desanimados, de que porque, bueno, no tenían los mismos recursos que hace tiempo, y oye, pero si hacemos esto, oye, ¿cómo va a quedar? Y se lamentaban y lloraban. Bueno, el profeta Ageo, el que tenía a su lado, a la par, ayudándole, era Zacarías. Zacarías estaba al lado de Ageo. Pero Ageo habló de una forma más entendible al pueblo, más directa, más precisa, directo al grano. Zacarías no. Zacarías, él habla, pero él adorna, él elabora, él como que crea mucho, es muy creativo con el mensaje que Dios le da también. Y por esa razón es que ustedes leen Ageo y Zacarías y no pareciera que no concordara mucho, porque no ves la similitud, pues. Porque Zacarías habló en una forma más figurativa, más alegórica, más de revelaciones. Y ¿saben qué, hermano? Yo creo, perspectiva personal, que mientras Ageo habló más directo al pueblo, Zacarías habla más directo a los líderes, habla más al grupo de sacerdotes, al grupo de los que están al frente, porque quizás eran los que tenían de pronto mayor base como para interpretar o entender lo que él estaba tratando de decir. Sin embargo, vamos a ir detalle y quizás ese punto se me refuerza más adelante. Entonces, ¿por qué el Dios que nos recuerda? ¿Por qué Zacarías es el Dios que nos recuerda? Porque Zacarías en hebreo simboliza o significa precisamente eso. Dios no olvida. Zacarías es Dios no olvida. Dios hace memoria. Dios recuerda a su pueblo. ¿Ok? Y hermano, en Zacarías quisiera que entendiéramos que lo que hace el Señor en este libro es agarrar a Zacarías y abrir como un telón y abrirle así un telón y decirle, mira lo que hay detrás del mundo físico que tú no ves. Mira lo que hay detrás en el ámbito espiritual, lo que ocurre. Quiero mostrarte. Y él como que le abre el telón a Zacarías para que Zacarías
puede haber mucho más allá de lo que estaba pasando. Y yo voy a ir poco a poco diciendo por qué razón. ¿Ok? Ahora, vamos, lo primero. Hermanos, miren, nosotros tenemos una lucha con nuestra mente, porque nuestra mente es una mente caída. Y nuestra mente le cuesta hacer o hacerse o asirse de las promesas que Dios nos ha dado. Dudamos, frecuentemente dudamos, y es un pecado dudar, es una lucha también, como se luchan con otros pecados. Hermanos, lo que Dios ha prometido en su palabra, eso es tan cierto como que el universo, como lo que tú puedes tocar ahorita que dices, oye, esto existe porque lo puedo tocar. Es así, pero nuestra mente no nos impide a veces creerlo de esa manera. Y una de las cosas que hace Zacarías es enseñar o mostrar, perdón, Dios le enseña a Zacarías o le muestra es que nosotros debemos celebrar las victorias que Dios nos ha dado, no porque van a ser en un futuro, sino porque ya Dios las ganó desde antes. Entonces, en ese sentido, nosotros celebramos, y quiero que se entienda este concepto importante, desde la victoria, no para la victoria, ¿ok? Desde la victoria, no para la victoria. Y hay un ejemplo, una ilustración. Imagínense un juego de fútbol, Está jugando, no sé, el Barça, el Chelsea. A mí me gusta el Chelsea, por eso que diría el Chelsea. Está jugando el Chelsea. Entonces, el partido va 1-0 y el Manchester le está ganando al Chelsea por un gol. Imagínense que por 2 goles. Si yo no sé quién gana, yo voy a pasar todo el partido ansioso, esperando, oye, ¿quién va a ganar? Y dígame si sacan una tarjeta roja a uno del equipo de uno, más todavía. Me dice, oye, pero bueno, oye, ya falta un jugador menos, tienen 2 amarillas fulano y mengano, estamos perdiendo por 2. Pero ¿qué pasa si en los últimos minutos hay una chorrera de goles? 3 goles que mete alguien ahí del Chelsea. Uno se anima, que no sé qué, y uno celebra, ¿verdad? Ganó el Chelsea, por dar un ejemplo. No, esta después dicen, no, que el pastor, que el Chelsea. Entonces, el punto es el siguiente. Si tú sabes quién ganó, tú puedes ver el partido al día siguiente y si está perdiendo por 2 goles y si le sacaron tarjeta roja y hay otros con amarilla, ¿cómo estás tú? Tranquilo. ¿Por qué? Porque ganó, tu equipo ganó. Eso es lo mismo que acontece en la vida cristiana. Nosotros, como no vemos el futuro y no lo conocemos, me sacaron tarjeta roja, estoy pasando por esta circunstancia, ¿qué está ocurriendo esto? Pero ya va, Dios, al final todas esas cosas son propósitos divinos para lo que Dios ha preparado y lo que Dios tiene. Y ¿saben dónde estamos nosotros? En el plano, en la perspectiva de Dios. Nosotros no estamos al lado, así como que, bueno, yo estoy haciendo y voy a tratar de meter aquí a Cristian y a Merle, voy a tratar de meterlos en este plano. No, Él está haciendo lo que está haciendo con el propósito de bendecir a su pueblo, de proteger a sus hijos, de guiar a sus hijos, de llevarlos a un crecimiento en el alma, en la vida espiritual. Es para el bien. Romanos lo enseña claramente. Todas las cosas nos ayudan a bien. Es por el propósito final de Dios, lo que Dios está haciendo. Entonces, hermano, en ese sentido, nosotros celebramos desde la victoria, no para la victoria. Y ahí es donde lo que Dios hace con Zacarías es abrirle el telón para que mire detrás todo lo que Dios está haciendo por ellos. Porque estaban pasando cosas en los tiempos de Zacarías como pasan en nuestros tiempos. Una de las cosas que nosotros estamos al tanto es, hermanos, que el pueblo tenía una lucha difícil con la reconstrucción del templo. Ellos estaban tratando de reconstruir el templo. ¿Y saben qué tenían? Desánimo. ¿Y sabes algo que puede ser tan difícil con lo que tú tienes que enfrentarte día tras día? El desánimo, la depresión, la frustración, la ansiedad. O sea, hermano, presten atención, pero una de las cosas que más paraliza a una persona es el mismo desánimo de, oye, pero ¿por qué vivo la vida? ¿O por qué hago esto? ¿Por qué? O sea, la gente siente a veces que está andando por andar, por inercia, y no hay nada que los pueda, ¿cómo te diría?, tumbar emocionalmente,
eso, que decir, oye, pero yo para qué vivo, ando por andar en el mundo. O sea, no sé si me entienden el punto. Y eso estaba pasando de forma colectiva. Eso estaba pasando en todo el pueblo. No solamente en el pueblo, estaba pasando con los líderes del pueblo. Zorobabel y Josué, que son dos figuras de autoridad. Una por parte de la religión, que es Josué, el sumo sacerdote del templo, y Zorobabel como gobernador de Jerusalén. Ok, número 1, las visiones. Vamos ahora, yo le he dedicado esta parte de este estudio de Zacarías a lo que es la parte de las visiones, porque es como que una porción bastante grande de capítulos en donde Dios sucesivamente está mostrando a Zacarías visión y visión tras visión y tras visión. Hermanos, miren, si ustedes quieren buscar un apocalipsis en el Antiguo Testamento, lean Zacarías, váyanse a Zacarías, porque Zacarías es como ¿cómo se dice? Antecedente de Apocalipsis, ¿verdad? Es Zacarías. Fíjense todas las figuras que se hablan. Y yo, hermano, voy a tratar de explicar conforme a la palabra, conforme a algunos comentaristas clásicos, históricos y todo esto, lo que puede ser. Pero recuerden, esto es profecía. Y la profecía está encerrada en los misterios del Señor. Ninguno tiene la habilidad para decir esto es así porque es así. Tratamos de acercarnos y de apuntar lo más que podemos. ¿Ok? Entonces vamos a lo primero. Zacarías capítulo 1, verso 8. Ok. Dice, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual está entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Primero que nada, tenemos que conectar esta visión con ¿cuál visión? Con la visión que tenemos en el capítulo 6, verso 1 al 8. Voy a llevar este orden, ¿ok? Voy a ir así, y me voy a ir acercando hasta el centro. Esa va a ser la idea. Ok, tengan a la mano, bueno, no es que tienen que tener a la mano así, pero como tal, Zacarías 6.1 y Zacarías 1.8. Dice el 6.1. De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes y aquellos montes eran de bronce. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero primero el punto 1 el primero de las visiones, hablando de la visión del jinete y los carros de guerra. La visión del jinete y los carros de guerra. Eso es lo primero. Ok. Zacarías 1.8. Dios le muestra a Zacarías en la noche, presten atención, en la noche le muestra un varón que cabalga en un caballo alazán, es decir, un caballo marrón oscuro, un color rojo carmesí, ¿ok? Que estaba entre los mirtos, una especie, una planta que tiene una densidad, una espesura en las ramas que hacen que su sombra sea muy densa y fría. Por lo tanto, en aquellos tiempos, aquellos que andaban con sus camellos y buscaban los mirtos para acercarse y poner a reposar sus camellos, porque la espesura de la sombra refrescaba a los caballos y toda esa cuestión, ¿ok? Entonces, Dios le muestra esto y dice además que estaba en la hondura, es decir, en un abismo, como en una especie de hueco, por dar una expresión, una idea, ¿ok? Y además habían otros caballos que eran del mismo color del caballo del jinete, que eran alazanes, y otros overos, que es amarillento, o sea, es un color que tiende al amarillo, y blancos, ¿ok? ¿Qué pasa, hermano? Dios le muestra a Zacarías un jinete cabalgando, y seguimos leyendo, porque fíjense lo que dice. Y fíjate que se me movió, todavía le puse el marcador y se me movió aquí la página. Fíjate lo que dice. Otra vez. Ajá. Llegó palabra de Yahvé
al profeta Zacarías, ¿ok? Ajá, 1:8. Aquí está. Un caballo, ajá, el alazán, todo lo demás. Entonces dije, Señor mío, este es Zacarías. ¿Qué son estos? Y el ángel que hablaba conmigo me contestó, yo te mostraré qué son estos. El varón que permanecía entre los mirtos respondió, el que permanecía entre los mirtos, el que estaba en el jinete, estos son los que han enviado Yahvé para que recorran la tierra. Ellos informaron al ángel de Yahvé que estaba entre los mirtos diciendo, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está tranquila y reposada. Entonces el ángel de Yahvé tomó la palabra y dijo, oh Yahvé, Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no te compadecerás de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado airado estos 70 años? Y Yahvé respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras de consolación. O sea, fíjate cómo empieza Zacarías, palabras buenas, palabras de consolación. Zacarías ya empieza a delinear cómo va a ir dado el mensaje en su revelación, en sus visiones, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Dios muestra al jinete en el caballo alazán que está entre los mirtos, es decir, una espesura de árboles que son mirtos, ¿verdad? Y es de noche y hay oscuridad y hay una hondura y los caballos son oscuros y ellos están patrullando la tierra. Hermano, en el sentido antiguo, ¿verdad? Y también como la palabra muestra, los jinetes o los caballos son como los enviados o los emisarios de Dios para las naciones para llevar juicio contra las naciones. Eso lo tenemos en Apocalipsis, tenemos varias figuras de eso. Pero lo interesante acá es el mirto, porque el mirto es un árbol o una planta muy noble y que tiene una connotación en el olor. Estas plantas cuando se frotan, ellas brotan un olor fragante, ¿ok? Y además de eso, se encuentran en todo el medio de la hondura, en todo el medio del abismo, ¿verdad? Y están allí los jinetes, o por lo menos el jinete, teniendo una conversación con el Señor, en donde le pregunta, Señor, pero ¿hasta cuándo? O sea, nosotros hemos ido a dar la vuelta en la tierra y hemos visto que está reposada y tranquila. ¿Hasta cuándo estarás airado contra Jerusalén y contra Judá? Hermano, el punto aquí es que cuando ellos van y ven la tierra tranquila y reposada, lo que quieren decir es que está la tierra sin guerras y sin motines y sin violencia, sino que las naciones paganas, las que rodean a Jerusalén, se encuentran en paz. O sea, no hay problemas allí. Pero Dios está principalmente irado contra Jerusalén y contra Judá. Y este ángel le dice, Señor, pero ¿hasta cuándo tú vas a estar airado con Jerusalén y Judá? Es tu pueblo. O sea, yo estoy aquí parafraseando un poco para que se entienda la idea. En cambio, las naciones paganas, mira, ellos están reposando, ellos están tranquilos. ¿Cómo puedes permitirlo? O sea, ¿por qué? Y Dios le dio palabras buenas y de consolación. Ahorita vamos a entender el punto. ¿Qué es lo que habla entonces de la noche? Yo les hablo de ¿cómo es que se llama? El recurso literario. Porque hay algo que se llama pleonasmo. ¿Ok? Y eso es una figura literaria también. El pleonasmo es sobreenfatizar una idea por medio del uso de frases. Voy a dar un ejemplo. Yo lo vi con mis propios ojos, por ejemplo. Eso es un pleonasmo. Otra de las cosas, cuando dicen subir para arriba, ¿verdad? Que eso no se debería decir. Pero eso es un pleonasmo también. Eso es una especie de pleonasmo. Entonces, hermano, yo quiero que vean el pleonasmo acá, ¿ok? ¿En dónde? En el verso 8. Este es el pleonasmo. Fíjense. Vi de noche, oscuridad, a un jinete que cabalgaba sobre un caballo alazán, oscuro, el cual estaba entre los mirtos que producen una sombra densa, oscura. En la hondura, abismo, oscuridad. Y había caballos alazanes, más oscuridad, por dar un ejemplo.
¿Qué o cuál es el punto? De paso, adicionalmente a esto, el fruto del mirto es azul marino o casi negro azulado. De paso, el fruto. O sea, el punto del Señor en mostrarle a Zacarías esto es tratar de darle a entender que hay una oscuridad eminente en todo lo que ellos ven. O sea, era evidente tú no asocias tristeza con colores amarillos y verdes, sino con oscuridad. ¿Me explico? Y el pueblo de Israel estaba pasando de forma colectiva por un desánimo y una frustración. Entonces era evidente que había oscuridad. Pero lo que nosotros podemos ver acá, hermano, es también que esa oscuridad empieza a desvanecerse. ¿Por qué? Porque después hay una transición a los caballos overos, que son amarillentos y blancos. Es decir, que habían otros caballos por venir. Si habláramos de juicio, si habláramos de que los caballos son emisarios de parte del Señor, lo que se está diciendo es que sí, hay un tiempo de oscuridad, pero vendrán tiempos de iluminación. ¿Y saben con qué concuerda esto? Con la enseñanza del apóstol Juan, cuando él dice que la luz vino a este mundo. Porque el que venía muy cerca por llegar a Jerusalén era el mismo Señor Jesucristo. Y él se le conoce como la luz que vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero entonces ahí tenemos una idea, ¿verdad? Una idea de lo que puede significar posiblemente esta visión que Dios le da a Zacarías. Ahora, también se muestra, ¿verdad, hermano? Que la iglesia pudiera simbolizar o pudiera relacionarse con los mirtos. ¿Por qué? Porque el mirto es un árbol noble. Y ustedes saben que en la iglesia, el pueblo de Israel siempre han tenido una similitud y siempre son como en un sentido figuras que se pueden representar de forma análoga. El pueblo de Dios, la iglesia actualmente, el pueblo de Dios en aquel entonces, Israel como nación. Entonces, hay una idea, eso lo explica Baumgarten, que es un teólogo, en donde el mirto se puede considerar como si fuera una representación simbólica de la iglesia, frágil y débil, dentro de un mar de jinetes que llevan juicios de parte de Dios y traen eventos y cataclismas sobre las naciones. Y la iglesia, ¿cómo? En el medio, o por decirlo de otra manera, Jerusalén en el medio allí, como que de forma desprovista o quizás en una posición de humildad y de vulnerabilidad, si se quiere decir la palabra, como un estado de vulnerabilidad. Entonces, lo importante ahora es relacionarlo con la otra visión. Bueno, antes de ir allá, lo otro que debemos ver acá, hermano, es que no solamente puede significar que Cristo, la luz del mundo, vendría en un futuro a Jerusalén como rey, como señor, sino también pudiera significar que iban a haber tiempos de tribulación, aflicción y sufrimiento hasta que Dios finalmente redimiera a su pueblo y por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, los trasladara del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. También pudiera significar eso. Pero vamos ahora a considerar la visión del capítulo 6, que es la visión de los 4 carros de guerra. Zacarías 6:1. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta, hermano. Primero, cuando nosotros hemos desarrollado la serie de los profetas y hemos hablado de otros profetas, hay cosas que nosotros hemos dicho que ocurren. Por ejemplo, que hay una interlocución en un momento de Dios hacia el pueblo. Dios hablándole al pueblo, que bueno, porque ustedes no hacen esto, que lo otro, que Dios demandando al pueblo. Y en otras ocasiones, el pueblo hacia Dios. O sea, el pueblo hablándole a Dios. En otras ocasiones, los profetas son los que le hablan a Dios y dicen, Señor, pero ¿hasta cuándo? Que esto, que lo otro, como Habacuc. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de esto de Habacuc. Pero en otra ocasión, o al menos también
En esta ocasión lo que se ve es que ahora son los ángeles los que tienen una interlocución con Dios. No es el profeta per se. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Dice Zacarías capítulo 6, verso 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. No vamos a entrar en mucha profundidad de esto, pero sí vamos a rescatar algo. Fíjense que en el esfuerzo de interpretar de forma alegórica, hay unos que han dicho que esos son los 4 evangelios, otros que han dicho que esos son los reinos que se hablan en Daniel, que son los imperios y las potencias. Pero hermanos, todo esto carece de sentido en el contexto de lo que se está hablando y no tienen una verificación histórica. Por lo tanto, vamos a decir que los 4 carros de guerra que se muestran ahí son o simbolizan los 4 puntos cardinales. ¿Y por qué? Porque en los 4 puntos cardinales de Jerusalén, de Judá, habían enemigos del pueblo de Dios. O sea, ellos estaban rodeados de enemigos. Estaban los caldeos, estaban los ninivitas, estaban una cantidad, los amonitas, una cantidad de pueblos que estaban en contra de Jerusalén y tenían una actitud hostil hacia ellos. Entonces, se puede decir entonces que los carros serían como la simbolización de los juicios de Dios que enviaría hacia los enemigos de su pueblo, que estaban en los 4 puntos cardinales, es decir, en los 4 ángulos de donde estaban ellos ubicados. Entonces, hermano, esto es algo que se enseña, por ejemplo, en Salmo 104:4, en Jeremías 49:36, en Apocalipsis 7:1, Salmo 148:8. O sea, tiene un basamento, el decir que pueden ser la representación de los juicios y de parte del Señor contra estos pueblos, ¿ok? Es decir, representan la universalidad de los juicios de Dios. O sea, que Dios emite juicios no solamente para una región específica o geográfica de la tierra, sino que Él está a cargo y dirige y gobierna soberanamente todos los acontecimientos a nivel mundial. Ese es el punto de que los 4 carros salen para los 4 puntos cardinales de la tierra, sobre todo el norte y el sur, que es lo que se muestra, porque hay 3 orientaciones o 3 direcciones. Un grupo de carros sale hacia el norte, otro grupo sale hacia el sur, pero hay otro grupo que empieza a rodear la tierra, es decir, a ir por toda la tierra, ¿ok? O piden ir a toda la tierra. Hay otros, dentro de las especulaciones, hay unos que dicen que los colores son que pueden ser interpretados como guerra, derramamiento de sangre, negro la pena y la muerte, el blanco la victoria. Esas son cosas que también aparecen por ahí en Apocalipsis. Pero bueno, otra forma de verlo es que ellos representarían una dispensación mixta de alegría y de tristeza, es decir, eventos y actividades en estas regiones en donde habría mezclado tristeza con alegría. Y eso es un punto, ¿no? Pero vamos a ver algo, hermano. Todos, al menos todos los teólogos coinciden, por lo menos en esta parte, en este punto de los 4 carros de guerra, todos coinciden en algo a pesar de tener diferencias. Que el último carro, los últimos carros que salen a recorrer la tierra, ellos como que no estuvieron conformes con que le dieran el este y el oeste, por dar un ejemplo. No, dame toda la tierra, nosotros vamos por toda la tierra. Y pidieron permiso para ir por toda la tierra. ¿Cuál es el punto con todo esto? Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y puedo entender, pero no es fácil porque es un libro profético. Pero vamos a llegar allá. Hermano, primero, lo de los 4 carros de guerra tiene que ver con la manera, en la forma en la cual Dios ejecuta sus juicios. Porque Dios ejecuta juicios conforme a la medida de los pecados de esas naciones. Es decir, las naciones paganas empezaban a pecar y a pecar y a pecar. Y esos pecados iban haciendo como que la ira de Dios se iba
llenando y llenando y llenando hasta que llegaba un punto donde sus ojos santos y puros no podían tolerar y ver más maldad. ¿Y qué hacía el Señor? Enviaba a sus emisarios, que son los carros de guerra, para llevar juicio a esas naciones y traer destrucción. Eso es el juicio de Dios conforme a la medida del pecado de cada una de esas naciones. Ahora, ¿por qué entonces o cómo nosotros se conecta toda esta idea? Y hay que reconocer algo, hermanos, que en la ira de Dios y su justicia no obra el capricho. Dios no opera su justicia por caprichos. Él ni tampoco impulsos. Él opera su justicia, hermanos, porque su naturaleza santa no puede tolerar y no puede resistir tanta maldad y tanto pecado, hasta el punto de que Él tiene que enviar destrucción. Ahora, fíjense algo, hermano. Vamos a tratar de conectar estas dos visiones. La visión del jinete alazán, que estaba en medio de los mirtos y en la hondura, y la visión de los 4 carros de guerra. Lo que más o menos yo pude reconectar aquí o conectar con puntos y con la ayuda del Señor, obviamente, es lo siguiente, hermanos. Mire, si nosotros tomamos que el mirto es la representación de la iglesia, del pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? Y los jinetes son juicio, o el jinete es juicios de Dios, más el caballo alazán tristeza y pena y todo sufrimiento, lo que se pudiese decir es que la iglesia, o en este caso el pueblo de Israel en aquel momento, estaba pasando por una circunstancia en donde Dios estaba llevando juicio, operando juicio internamente en su pueblo y en su iglesia. Y ustedes saben qué es lo interesante de esto, hermano, que en la comparación de el juicio contra Israel y contra Judá o contra su iglesia, ¿verdad? O su pueblo, hay un jinete solamente y otros caballos. Pero en el que él hace contra las naciones paganas que están en los 4 puntos cardinales que rodean a Jerusalén, hay 4 carros de guerra. No es lo mismo un carro de guerra a un jinete. Y aquí no hablamos de un jinete y un carro, aquí hablamos de un jinete y 4 carros. Lo que quiere decirnos el Señor a través del profeta Zacarías es que la medida en la cual Dios ejecuta sus juicios para con su pueblo es distinto para con las naciones paganas. Es todavía más así que pudiésemos ver la personificación de Cristo mismo en el ángel que le habla al Señor, le dice, pero Señor, tu pueblo, que es tu pueblo escogido, tu nación, tu iglesia, mira cómo sufren. Los demás pueblos paganos están tranquilos y reposados. Tú no vas a hacer justicia. ¿Qué te habla de eso? Imagínate, hermano, que Dios envía a sus emisarios para hacer justicia al pueblo de Dios, a su propio pueblo, y el emisario que va de parte del Señor a hacer justicia se va y se devuelve, pero ya va, Señor, acá. Pero oye, ¿no ves que allá aquellas naciones están y es tu pueblo? Es como, lo que quiero decirles, hermanos, es, ustedes ven el amor y la misericordia de Dios allí. O sea, como una vez el hermano Nahum en una ocasión, él me decía, Cristian, ¿cómo se muestra el amor de Dios en la ira de Dios? Por dar un ejemplo. Claro, evidentemente se muestra en el hecho de que Dios no nos ha puesto para ira, como su palabra lo enseña, y eso es amor. En un sentido, eso es amor. Pero si tú me dijeras otra vez la misma pregunta, yo te diría, oye, yo puedo ver el amor de Dios aún en su ira y aún en su justicia, porque hasta los mismos emisarios que van a hacer la justicia y que van de parte de Dios por nuestros pecados y los pecados del pueblo, dicen, ya va, pero Señor, recuerda que ellos es tu pueblo, recuerda que son tus hijos. Ajá, y aquellos que están haciendo desastres y desmadres allá no les va a pasar nada, porque están muy tranquilos, ellos están muy reposados. No sé si ven la analogía. ¿Y ahora qué pasa con los 4 carros de guerra? Los 4 carros de guerra salieron felices al norte y al sur, es decir, a jugar a las naciones paganas. Y todavía el otro carro de guerra, el tercero, los terceros que salen a recorrer la tierra, no se conformaron con el oeste y el este. Ellos no se pidieron permiso, dame para ir contra los paganos. Eso habla, hermano, del amor y la misericordia de Dios.
Eso habla de cómo Dios, aún hasta en su propia ira y en su propia justicia, intercede por nosotros. Y eso, hermano, eso es algo que eso no se ve así superficialmente. Eso hay que escarbar la palabra, hermano. Por eso, repito y reincido, ¿cuánto no hay de tesoros en la palabra de Dios sin todavía sacar para disfrutar? Hermano, yo estaba riéndome cuando yo leía esto. Digo, wow, o sea, es que tremendo que hasta Dios en la operación de sus hijos, de sus juicios contra sus propios hijos, Él está intercediendo por gracia y misericordia. Hasta allí lo ves. Es increíble, hermano, pero lo que te quiero decir, o lo que el Señor nos quiere decir a nosotros con esto es que las tribulaciones de Dios para con sus hijos, escucha, primero que nada, obra su misericordia y su gracia ahí. Segundo, son correctivas, no son punitivas, porque Dios, cuando trae justicia sobre sus hijos, Él, ¿qué hace? Endereza los pasos. Él no quiebra la pata de la oveja para dejarla quebrada. Él lo hace para luego vendarla y que ella empiece a caminar y no andar saltando por ahí. Ese es el punto. En las tribulaciones, el cuidado de Dios por sus hijos es tanto así que hasta en su propia justicia intercede. Y la comparación de un jinete contra 4 carros es, hermano, lo que tú vayas a pasar y lo que yo vaya a pasar de tribulación y sufrimiento por la causa de Cristo, por la voluntad de Dios, no se va a comparar jamás con lo que van a vivir los paganos, aquellos que rechacen a Dios y blasfemen contra su nombre. Ahora, vamos a la visión de los cuernos. Esa es la visión número 2 que se conecta con la visión 7. La primera visión, número 1, se conectó con la visión 8. La otra visión, la 2, se conecta con la 7. Visión de los cuernos. ¿Qué dice? Zacarías 1:18. Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. No pueden ser, hermanos, los imperios futuros como se describen en Daniel, porque aún no existía tal hostilidad entre esas naciones, y además porque uno de esos los cuernos, o sea, los cuernos representan hostilidad, directamente hostilidad, pero no pueden ser los imperios futuros del imperio medo-persa, ni babilónico, ni después el de Alejandro Magno en Grecia. ¿Saben por qué? Porque los griegos trataron con amabilidad y nobleza a los judíos. Ellos no fueron agresivos contra los judíos. Tampoco se pueden representar a los cuernos como enemigos únicamente contemporáneos de la época. Es mejor referirse a los 4 cuernos como las naciones que estaban alrededor de Israel, de que hablamos de que salen los carros de guerra contra esas naciones. Pero ¿por qué razón salen los carros de guerra contra esas naciones? Porque los cuernos, que son las naciones alrededor de Israel, han estado atacando. De nuevo, yo dije, ¿cuáles eran los enemigos de Israel? Asirios, caldeos, samaritanos, egipcios. Miren, los asirios y caldeos y samaritanos en el norte, ¿ok? Los egipcios en el sur, los filisteos en el oeste y los moabitas y amonitas en el este. Eran enemigos que estaban constantemente acechando y amenazando a Israel como nación. Y nosotros vemos acá que no solamente se muestran 4 cuernos, sino carpinteros. Si ustedes leen ahí van a encontrar carpinteros o herreros, me parece. Herreros o carpinteros. Carpinteros. ¿Qué es lo que quiere decir ello? Los carpinteros es como el que le da el golpe al cuerno para volverlo a bajar. El punto es que es lo que quiere decirle el Señor a Zacarías y evidentemente a nosotros, que por cada enemigo que se levantara contra el pueblo de Dios, es decir, contra la iglesia, contra nosotros, Dios iba a levantar a un carpintero, es decir, a otra nación que ¡boom!, lo iba a tirar al suelo otra vez. Por lo tanto, aunque estuviéramos acechados y amenazados, nunca nos iban a poder destruir. Ese es el punto. Y hermanos, no solamente eso, lo que nos debería decir es que tengamos reposo y tranquilidad en el Señor,
Porque como dice Isaías 54:17, ninguna arma que se forme contra ti prosperará. No van a poder destruirnos. La iglesia jamás será destruida, porque el Señor la preserva con su gracia, con su poder y con su espíritu. Puede estar amenazada, puede estar acechada, puede estar en una presión, pero jamás el Señor permitirá que sea destruida. Y de hecho tenemos más de 2000 años de historia en donde la iglesia ha querido ser destruida y no ha podido ser destruida. Y así continuará, porque el Señor la preserva. Amén. Pero entonces, hermano, siempre por cada maldad va a haber un remedio y por cada enemigo un libertador. Y hermano, si las naciones como los babilónicos y todo este tipo de gente hicieron mal contra el pueblo de Israel, hubo un rey como Ciro, que Ciro, ¿qué hizo? Ciro le permitió al pueblo volver a su tierra cuando los otros cuando el otro imperio lo tenía como esclavo. Es decir, que Dios tocó los corazones a uno aún así de los paganos para operar libertad en sus hijos. ¿Sabes qué es lo que quiere decir también con eso? Es como que estuviéramos todos encerrados y amarrados, y cuando Dios entra a libertarnos a nosotros, su luz ilumina tanto que hasta salva y toca a otro de los mismos que nos tenían a nosotros como rehenes. Es la forma como opera Dios, que se ensucia, por así decirlo, en un sentido, con tocar los corazones de los hombres malvados para que ellos operen en liberarnos a nosotros como su pueblo. Y entonces, en este sentido, vemos el trabajo de los carpinteros, vemos los 4 cuernos y que se conectan, ¿saben con qué? Con la otra visión, que la otra visión es la visión número 7, la visión de la mujer en la cesta. Eso está en Zacarías 5, verso 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y nosotros vemos acá en 5:5, que dice en el 6, ¿qué es? Es un efa que sale. Dijo además el ojo de ellos en toda la tierra. He aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada en medio del efa. Y dijo, esta es la maldad. Y la arrojó dentro del efa y echó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres y habían viento en sus alas, porque tenían alas como alas de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió, a edificarle templo en tierra de Sinar, para que cuando esté listo sea colocado allí en su lugar. Hermano, ¿cuál es el punto acá? Ok, el punto, hermano, de la mujer dentro de un efa, hermano, un efa es como una tinaja. Es como una canasta donde se almacenaban y se guardaban. Bueno, y este efa tiene una mujer adentro. Eso es lo que muestra la visión Dios a Zacarías. Y esta mujer, 2 mujeres vienen con alas y la toman y se la llevan. ¿Cuáles son las representaciones que tenemos en la palabra con respecto a esto? Bueno, aquí se dice directamente que es la maldad. Ahí lo leímos en el verso, es la maldad. En un sentido, sí. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando el pueblo vino del exilio, vino hasta cierto punto muy corregido en muchas cosas. O sea, es decir, el exilio fue un castigo correctivo de parte del Señor, porque Dios tenía que lidiar con ellos en su pecado y en su maldad. Y saben, una de las cosas en las cuales Israel mejoró mucho después del exilio y que no fue como antes, el pecado de idolatría. El pecado de idolatría no fue lo mismo o no fue el mismo desde antes del exilio a después del exilio. Dios realmente había obrado y había operado vamos a decirlo así, en curar un problema almático de pecado como la idolatría. Y se representa la idolatría porque en muchas partes de la palabra la mujer es una simbología, la mujer en este sentido es una simbología de idolatría. ¿Por qué? Por la diosa Asterot, por las dioses que ellos adoraban, pues, mujeres dioses, pues en este caso. Tenemos, por ejemplo, Jezabel, es una figura representativa de un tipo de idolatría. Tenemos, por ejemplo, la gran ramera en Apocalipsis, otro tipo de idolatría. Es todo eso, pues, y todo está conectado. Entonces, lo que en un sentido dice es que la maldad
fue sacada, es decir, fue arrancada desde el corazón de Israel, el pecado de idolatría. Y no nada más eso, hermano, que a pesar de todo, Dios lo había echado fuera porque como estaba purgando la nación, estaba limpiando la tierra, Él estaba restringiendo al mal. Él estaba restringiendo el mal en sentido general. Hermanos, miren, hay una razón por la cual se cree, o por lo menos nosotros predicamos con respecto a la doctrina del amilenialismo, que ustedes saben el pasaje en Apocalipsis donde habla de que Satanás fue atado y todo lo demás, que el diablo fue atado por 1000 años y todo este tipo de cosas. Bueno, el punto es el siguiente. Anteriormente, todas las naciones paganas estaban en un estado de oscuridad porque no podían ver la luz del evangelio, no podían acercarse a Dios, porque el único pueblo en ese entonces al cual Dios se acercó fue el pueblo de los israelitas, ¿verdad? Y fue la única nación de la cual Dios en ese momento estaba tratando y estaba haciendo una obra en ellos. Y tenía una relación directa con Dios el Creador. Pero Dios en su providencia divina y en su conocimiento infinito previó que los paganos, es decir, las naciones gentiles que no iban a ser Israel, también entraran dentro del pacto. ¿Y cómo Dios iba a hacer eso? Removiendo la ceguera espiritual y quitando el velo. Así como cuando se rasgó el velo, cuando Cristo murió en la cruz del templo, Dios iba a quitar el velo de las naciones para que pudieran ver al Señor Jesucristo y pudieran venir a Dios en la fe. ¿Ok? En este sentido, nosotros podemos ver que hay algo, ustedes conocen la gracia especial y la gracia común, ¿verdad? La gracia especial es, bueno, el pueblo de Dios escogido, Dios, pero la gracia común, ¿qué? Oye, que Dios restringe el mal en el mundo de tal manera de que no hayan existido distintos Hitler, varios tipos de Hitler en la historia. Dios restringe la maldad. Aunque la gente es mala por naturaleza, pudiera ser mucho peor, pero Dios lo restringe. Dios restringe el mal. Y lo que está diciendo acá la palabra es que ahora no solamente Dios, que estaba restringiendo el mal durante toda la historia del universo, Dios iba a levantar el velo para que luego romanos, griegos, de todas las naciones pudieran ver a Cristo Jesús. Y eso se conecta con el contexto, porque en Zacarías donde tenemos el versículo mesiánico que dice, porque verán al que traspasaron, porque verán al que traspasaron. Y implica ver, es decir, creer en el Señor. Entonces, podemos ver acá que la mujer puede representar la maldad siendo corregida del pueblo en el caso del pecado de idolatría, pero también la restricción del mal, que Dios iba a restringir el mal, iba a abrir los ojos de las demás naciones para que cuando Jesús, como luz que iba a venir a la tierra, llegara a la tierra, Él fuera por así decirlo, la llama que iba a iluminar y que iba a hacer que los ciegos espirituales recobraran la vista y creyeran y tuvieran fe. Y ahí ustedes tienen el caso del centurión y toda su casa y el carcelero de Filipo y toda la gente gentil que empezó a creer una vez que los apóstoles empezaron a predicar el mensaje del evangelio, ¿ok? Entonces, hermanos, Dios regula la maldad en el mundo para que no exceda sus límites. Pero se personifica la maldad en el sentido de esta mujer que está ahora puesta en un efa porque está contenida, es decir, ya no puede de forma tan indiscriminada engañar a las naciones y tratar de destruir como maldad en ese sentido, pues. Pero hermano, continuamos con unas aplicaciones. Pudiéramos decir que la maldad del mundo es dirigida y restringida. ¿Dirigida en qué? Porque todos los acontecimientos del mundo, incluso aquellas cosas que son malas, ¿verdad? Dios Él no las provoca, Él las permite con propósitos. Porque el hombre es el que peca y el hombre es en su corazón el que hace el mal. Pero Dios permite ciertas cosas, ¿para qué? Para que todos sus propósitos se cumplan. Por esa razón, Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos para que fuera a dar a Egipto.
Y en Egipto llegó a ser gobernador, estando en la cárcel, llegó a ser gobernador de Egipto y él pudo salvar a toda la nación y a su pueblo de morirse de una hambruna porque él llegó a Egipto. ¿Y cómo llegó? Siendo vendido como un esclavo. ¿Por quién? Por sus hermanos. ¿Dios lo permitió? Sí, pero él lo aprobó. No, él no aprobó, pero lo permitió. Y lo que Dios le está diciendo a Zacarías y abriéndole el telón es mostrándole, mira, la maldad está siendo dirigida y es contenida. No hay más maldad porque yo restringo el mal hasta cierto punto. Pero aunque tú creas que yo no estoy en control o puedas tener temor, reposa y descansa y confía en mí porque todo tiene un fin, un propósito y un objetivo. ¿Ok? Esa sería una aplicación. Pasamos ahora a la visión del cordel para medir. Esa es la tercera visión que se encuentra en el capítulo 2, verso 1. Y dice, alcé después mis ojos y miré y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Hermano, hermosamente esto se conecta ¿con qué? Con lo que venimos hablando de restringir la maldad y de abrir los ojos para que las naciones vean. ¿Por qué razón? Mira lo que dice Zacarías 2:2. 3, perdón. Entonces el ángel que hablaba conmigo se adelantó, pero otro ángel le salió al encuentro diciéndole, corre, habla a aquel joven y dile, por la multitud de personas y de ganado que habrá en ella, Jerusalén será una ciudad abierta. Escucha, una ciudad abierta, sin muros, sin límites. Y yo mismo le seré por muro de fuego alrededor y mi gloria estará dentro de ella. Ea, huid de la tierra del norte, dice Yahvé, porque os he esparcido como los cuatro vientos de los cielos. Escapa, oh Sión, que tú habitas con la hija de Babilonia, porque así dice el Señor de los ejércitos, para gloria suya me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él os toca, porque el que os toca a la niña de mi ojo. Por tanto, mirad, yo agito mi mano contra ellos. Fíjense, la traducción de lo que dice aquí de que la ciudad no tendrá muros, ¿verdad? No, yo seré por fuego, como muro de fuego alrededor de ella. Hermano, será una ciudad abierta. Y ustedes saben que en el hebreo, la idea de ser una ciudad abierta por la multitud de personas y todo eso es la idea en el hebreo. Pueblos habitarán Jerusalén. Es decir, naciones se van a meter dentro de Jerusalén. ¿Cómo se explica eso? Eso no es literal. Eso jamás va a ser literal. Eso es simbólico y alegórico. ¿De qué? De la expansión del evangelio y de la iglesia cristiana que abraza judíos, gentiles, de todas las religiones, de Paraguay, de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, de todas las naciones que habitan una ciudad que no tiene límites, no tiene muros, porque Dios mismo será muro de fuego alrededor. Y esto se conecta con aquel de quien el profeta dijo que vendría a bautizar con fuego, que es el Señor Jesucristo, porque yo bautizaré con fuego. Y Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, es el quien por medio del Espíritu Santo está en medio de su pueblo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se dice acá? Pueblos habitarán Jerusalén porque va a ser desvelado, es decir, quitado el velo, y las naciones van a poder creer y ver la luz y van a ir a Jerusalén, van a venir a la iglesia, que es una organización, es decir, una estructura orgánica espiritual, porque está esparcida alrededor del mundo. Y todos los que adoran al Señor deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, hermanos, en ese sentido, es hermoso que nosotros veamos la figura de dar testimonio de la propagación de la iglesia en todo el mundo. Desde Zacarías lo empezamos a ver por medio de esa visión y esa promesa. Pero entonces, hermanos, la misión de esta persona que tiene el cordel de medir, la misión de él es determinar el tamaño actual.
pero se deduce del texto claramente que es imposible determinarlo. La idea que te dice el texto es que va a ser infinito, que tú no vas a poder delimitar las medidas de eso. Entonces, evidentemente se está hablando de la iglesia, se está hablando de la obra que Dios iba a hacer. Ahora, cuando se dice que Israel iba a ser una ciudad que sería habitada sin muros, para las personas en aquel entonces eso era algo preocupante. ¿Por qué? Porque una ciudad sin muros es una ciudad que esté dispuesta a que la conquisten, me explico, pero ahí es donde entra la figura de Dios como muro de fuego alrededor de ella. En ese sentido, la iglesia, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, son impenetrables por Satanás, son impenetrables por los demonios. Ojo, no estoy diciendo que no sean perturbados, que no sean atacados, que no sean, pero son impenetrables. Es decir, un demonio no puede llegar a la vida de un cristiano y meterse. Si hay cristianos que tienen problemas porque es el pecado interno, el pecado que mora en nosotros con el que luchamos, pero no es porque estén endemoniados, es por eso. Es el fuego, es decir, el Espíritu Santo quien nos protege. Entonces, hermano, Dios promete eso. Pero entonces ahora mira lo que pasa. Vamos a la visión que se conecta con esta, que es la paralela, la que está así en el efecto de reflejo, que es la visión del pergamino que vuela. Eso está en Zacarías capítulo 5, verso 1. Dice la palabra: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Entonces Zacarías respondió, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí no se está hablando de otra cosa cuando se habla de rollo, de texto, de libro, sino de la palabra de Dios. ¿Y qué está diciéndole el Señor al profeta? En un sentido figurativo, no literal, es como si yo les tirara la Biblia y les tirara la Biblia y les tirara la Biblia y se las tirara contra la cara para que despertaran y para que reaccionaran. ¡Ey! Este libro, por las palabras, será juzgado. Por la palabra que está aquí, será juzgado. No vas a salir ileso de absolutamente nada. El que no está en Cristo, el que está en el mundo y el que no obedece a Dios y el que no tiene al Señor va a ser juzgado por el libro. El libro lo va a juzgar porque la ley lo va a matar. A menos que vaya a Cristo. Solamente Cristo lo puede salvar. Porque la ley no lo va a salvar. La ley lo va a aplastar. Lo va a masacrar. Lo va a destruir. Y esto es importante, hermano. Porque vivimos en una época en donde la Biblia parece que hasta en las iglesias está de adorno. Porque no se lee. Porque no se estudia. Porque no se predica. Entonces, lo que está diciendo acá, si lo viéramos en un orden de ideas conectado, es que, ok, sí, Dios va a develar para que el pueblo, ese pueblo que estaba en oscuridad, crea y venga a la fe y se convierta. Y sabes que ese pueblo va a ser la iglesia de Cristo y va a ser innumerable, y va a ser infinito y va a ser espiritual, en todos lados va a estar. Pero ya va, espérate, algo que va a identificar a ese pueblo, ¿qué va a ser? El rollo, la palabra de Dios. Y si tú estás en una iglesia y crees que eres salvo, pero no estudias la Biblia, pero no se predica la Biblia, pero no amas la palabra, no te tranquilices mucho porque el rollo te va a golpear. Porque no tienes conexión con Dios en el sentido de amar su palabra y abrazar su palabra. Dios lo que le está diciendo es, y ustedes... Sí, muy bonito el templo, la reconstrucción, pero ¿qué hay de sus vidas? ¿Qué hay de su conducta? ¿Qué hay de vivir la palabra, el rollo, lo que les he dado? No pueden vivir en ignorancia de la palabra. No pueden vivir a espaldas de la palabra. La palabra los va a juzgar también. Ese es el punto.
Entonces, hermanos, nos encontramos cara a cara con la ley. Nos encontramos cara a cara con la ley. Para entender lo siguiente, hay iglesias en donde no viven un legalismo. Y legalismo no es que están tan pegados a la palabra que viven de forma bíblica, sino que todo es un checklist. Y no es un checklist. Y hay otro que nada, ni por cerca la Biblia, ni por cerca la palabra. Los dos extremos. El sentir de la palabra no es sabérsela y conocérsela perfectamente, sino vivirla internamente. Es parte del entendimiento de obedecer al Señor. Y lo que Dios le está mostrando a Zacarías es el hecho de que aunque Dios había prometido muchas maravillas y se iba a reconstruir el templo y se iban a hacer muchas cosas y Dios le estaba mostrando la gloria futura de Jerusalén, él está diciendo que tenía un trabajo y un llamado a educar la conciencia nacional del pueblo y sentar las bases de la fe, porque es la palabra la base de la fe. ¿En qué sentido, pastor, usted dice que la palabra y la ley es la base de la fe? Bueno, en el sentido que el evangelio pierde su significado si no existe una justicia rectoral. El Calvario presupone Sinaí. ¿De qué está hablando? Bueno, que tú no puedes ser perdonado de algo de donde no tienes una condena. ¿Qué va a perdonar Cristo si no hay nada que perdonar? ¿Qué va a redimir Cristo si no somos esclavos? Si no somos esclavos del pecado, entonces ¿para qué murió Cristo? Si no nos va a redimir del pecado. Si no hay Sinaí, no hay ley que nos mate por nuestros pecados, entonces ¿para qué está la cruz? ¿Por qué muere cruz? ¿Por qué muere Cristo en la cruz? Perdón, me enredo todo. Entonces, el punto es el uso de la ley que debe ser, hermano, desde aquí hasta que nos muramos todos y partamos con el Señor. La ley por toda la gloria que Dios ha prefigurado de lo que va a ser cuando le demostró a Zacarías que iba a ser su iglesia y de la misericordia y la gracia y de tantas cosas, no está puesto como que, bueno, esto va a ser opcional. No, vas a ser juzgado por la ley. Por lo tanto, la ley es fundamental y tienes que sentar las bases. Zacarías educa a la conciencia del pueblo, porque el que hurta así como hurtaba será golpeado con el rollo. Si a la palabra lo va a destruir. Entonces, hermano, lo que fue necesario para Israel después del exilio es igualmente necesario en todas las edades de la iglesia. ¿Ok? Es el uso. ¿Cuáles son los tres usos de la ley? El uso civil, el uso pedagógico y el uso didáctico. El uso civil, restringir el mal. ¿Cómo se restringe el mal en una sociedad? Bueno, por una tabla de regulaciones y de normas. La ley te puede dar una guía, pues una instrucción de cómo tú liderar en una sociedad. Por ejemplo, los 10 mandamientos, por ejemplo. O sea, es un instructivo civil. Segundo uso, un uso pedagógico. Te lleva a Cristo porque te dice que no puedes ser salvo porque no vas a cumplir los 10 mandamientos. Y si aunque cumplieres 9 y te falta uno, estás pelado, estás eliminado también. En ese sentido, la ley te lleva a Cristo. Ese es el uso pedagógico. Y el tercer uso, el uso didáctico. La ley, toda la palabra que es inspirada por Dios, nos instruye a vivir una vida que agrade al Señor. No va a ser por la ley, va a ser por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Pero la ley nos trata de apuntar, pues no. Sí, nos apunta, nos dirige, oye, es por aquí, pero para llegar allá tú necesitas la fuerza motora y es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Amén. Pero ese es el uso didáctico. Pero entonces la ley no está, la palabra de Dios no está para ponerla, oye, para estar adornando predicaciones. Yo voy a predicar y meto un verso por aquí, meto otro por aquí, como para... Pero al final no predico la Biblia. Hecho es un cuento.
y le meto versículos, pero no predico la Biblia. Predicar la Biblia es sentar las bases para la fe, es educar la conciencia, no solamente del pueblo que es la iglesia de Cristo, sino a la familia. Porque los creyentes que son educados en la iglesia llevan ese mensaje a la familia y educan a sus hijos y a sus nietos. Entonces, hermano, miren todo lo profundo y la riqueza que hay en las enseñanzas, hermano, de la palabra. Entonces tenemos la otra visión, que es la visión de Josué. Vamos a Zacarías 3:1. Esta es la cuarta visión que se conecta con la quinta visión. ¿Ok? Me mostró, Zacarías 3:1, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Miren, hermano, los enemigos del pueblo de Dios, el mundo, la carne y Satanás. Los enemigos del creyente. Y aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, Zacarías era una persona hasta cierto punto cercana al sumo sacerdote, que era Josué. Josué era como decir el pastor en ese momento, es decir, como el líder religioso del momento, el que debía guiar al pueblo en el sentido religioso, ¿ok? Ese era Josué, el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasa, hermano? Josué estaba deprimido. Josué estaba deprimido. Y Josué se sentía quizás como el resto del pueblo, mal, porque no iba a ser la reconstrucción del pueblo lo mismo que fue en los tiempos de Salomón, con toda su gloria y todas sus cosas. Y él se sentiría frustrado por ser... Bueno, ¿cómo te van a recordar? Por ejemplo, estoy parafraseando. ¿Cómo vas a ser recordado, Josué? Bueno, voy a ser recordado como el sacerdote del segundo templo, muy pequeño, nada en comparación con el templo de Salomón, por ejemplo. Pero lo que es evidente es que hay un sentido de frustración y de desánimo en Josué como sumo sacerdote. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor? ¿Tú sabes lo que hace el Señor? El Señor le abre el telón y le muestra a Zacarías. Mira, observa. ¿Y a quién observó? ¿A quién observó? ¿Será que pueden? No sé si... Porque es que... Sí, pasa a lo mejor. Pero lo agarras porque... Ajá. Dios agarra y abre el telón y le muestra a Zacarías lo que está pasando con Josué. Mira lo que está pasando con Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es decir, Dios le muestra a Zacarías la razón por la cual él estaba desanimado y frustrado. ¿Y tú sabes quién era el causante de eso? Satanás mismo. Satanás lo estaba acusando. Hermano, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Josué? Nada más y nada menos que liderando al pueblo en el aspecto espiritual, en una de las más grandes empresas y actividades y obras jamás hechas. Porque Cristo mismo, como nosotros lo explicamos en Ageo, iba a caminar por ese templo. Y ese era el templo donde el Señor iba a ir. Y Dios le dio esa tarea a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Desanimándolo. Porque mientras el templo no estuviera listo, Cristo no viene. ¿Sí ves la conexión? Mientras el templo no se terminara, Cristo no podía venir. Pero se terminó el templo y entonces Cristo viene y entra a la historia. Pero el punto es el siguiente, hermano. Cuando tú te esfuerzas y cuando trabajas por el evangelio, cuando predicas a Cristo, cuando apoyas con tus recursos económicos, cuando tú te das para el Señor, el diablo no va a estar tranquilo. Él te va a atacar.
Él va a sembrar desánimo, va a traer tristeza, va a traer frustración. Lo que estaba sintiendo Josué no era algo cotidiano, no era que ay, amanecí con el pie izquierdo, el otro pie, como dice la gente. No, que no aguanto porque no. Ese desánimo era producto de un ataque espiritual. Es lo que revela ahí la palabra. Y entonces, porque yo me imagino, hermano, que si Zacarías conocía a Josué, Zacarías estaría preocupado, pero bueno, ¿qué le pasa a Josué, chico? Tenemos que terminar el templo, tenemos que traer. Esto fue 4 años antes de que se terminara el templo. ¿Cómo vamos a hacer? Señor, ¿qué está pasando? Ayúdanos. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo está ahí desanimado, no quiere trabajar. Mira, están dedicándose más a sus casas, pero no se dedican a la reconstrucción del templo. ¿Qué pasa? Y Dios le muestra en visión. Mira, ahí está Satanás al lado, echándole tierra a Josué, acusándolo y acusándolo y acusándolo. Y los creyentes pasan o no pasan por eso. Se desaniman, Dios los guarda, pero quiero decir, Satanás los ataca, los confronta, los busca, sembra dudas. Y esto es, hermano, esto era un verdadero ataque de Satanás a la vida de Josué. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo a los ángeles, cambien las vestiduras de Josué. Pónganle ropas nuevas. Él necesita ayuda. Él necesita ser consolado y animado espiritualmente. Él debe entender la posición que tiene en Cristo, no en él. Por eso se le dan nuevas vestiduras, que es simbología de la regeneración espiritual, de una nueva vida en Cristo. Porque todas las cosas pasaron y aquí todas son nuevas. Es lo que enseña la palabra. Y Dios le dice a Josué, ánimo, esfuérzate, levántate, cámbiale la ropa, que él entienda la posición que tiene. Celebramos desde la victoria, no para la victoria. Hermano, esto quiero que quede claro. Cuando somos atacados por Satanás, no hay vacaciones, ni películas, ni entretenimiento, ni actividad que valga. Eso no va a cambiar tu estado de ánimo. Cuando un ataque de Satanás viene desde el ámbito espiritual, hay que orar, se necesita el apoyo de los hermanos, hay que interceder, adorar al Señor. Ese es lo único que podemos hacer. Y luego, en Zacarías 4, verso 1, que se conecta con esta visión, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y brotaba, de ahí descendía la unción. Es decir, esto, hermano, lo que es el aceite, siempre ha representado en el Antiguo Testamento la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque se ungían a los reyes, se les derramaba aceite cuando se ungían. Es decir, estás aprobado por Dios, se le derramaba aceite. Es un símbolo de aprobación por parte de Dios. Y no solamente eso, ¿sabes qué representa también? La provisión de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda de Sarepta? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Cuál es el mensaje de esa visión? Ahí está. No tenemos que volvernos locos para decir que si son 2 profetas alienígenas que vendrán en un tiempo no sé qué cosa posapocalíptico del mundo. No. Ahí lo que dice es, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que le está diciendo es, mira, tú vas a prevalecer, Satanás no te va a destruir y ustedes van a reconstruir el templo porque es mi espíritu reposando en sus vidas y hacer que sigan adelante. Y es lo mismo para el cristiano, porque no es como dicen, ay, los salvos siempre salvos, la doctrina de los salvos que se van para el cielo así están pecando. No. Falso, totalmente falso. Si el cristiano cree que su salvación es segura, es nada más y nada menos y únicamente porque Dios los sostiene y los preserva hasta que mueren, parte. Así de sencillo. Y todo aquel que crea que una persona que es cristiana puede estar pecando y pensar que se va para el cielo, eso es
falso también. Porque la Biblia enseña que los que perseveran son los que serán salvos. Y nosotros creemos que vamos a ser salvos porque Dios nos va a ayudar a perseverar. Porque Dios nos va a sostener y a preservar. Y por eso es que vamos a perseverar y a vencer. Pero no es por nuestra fuerza, no es con ningún ejército, sino con el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor. Es así, es así. ¿De qué nos habla esto, hermano? De la gracia de Dios. ¿En qué momento? En el desánimo, en las frustraciones que pasan en la vida de los cristianos. Porque el cristiano pasa por frustraciones en la vida y pasa por desilusiones y problemas y aflicciones. Y ¿sabe lo que está diciendo el Señor ahí? Es, hey, ¿sabes qué? Dios te va a poner vestiduras nuevas, te va a cambiar tu ropa. Y ¿sabes qué? El aceite que se derrama de los 2 olivos que representan, obviamente después, la gracia de Dios continua todo el tiempo brotando, va a hacer que tú prevalezcas y perseveres. Dios te va a sostener hasta el final. Él no te va a soltar. Y eso es lo que enseña ahí la palabra. No hay que volverse loco inventando cosas. Ya es suficiente ver que es una representación simbólica de la gracia de Dios para sobreponernos a los ataques del enemigo, a las frustraciones de la vida, a los desánimos, a las tribulaciones. Amén. Ok, ahora, yo voy a dejarlo hasta aquí, porque ya por el tiempo. Ok. Pero al menos ya pudimos ver un ámbito más o menos de lo que han sido las visiones. Y luego en la próxima vamos a ver otros puntos y cerramos. Entonces vamos entonces a estar orando y agradeciendo al Señor por su palabra. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu gracia y tu poder. De verdad, Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra, de aprender, Señor.